en qué consiste la hidrólisis. La hidrólisis es un equilibrio que se produce cuando los iones que provienen de una sal, que a su vez provienen de un ácido de una base, tienen un comportamiento pues ácido o básico. Y entonces alguno de sus iones va a captar o ceder protones, dando lugar a un pH no neutro en la disolución resultante. Entonces, hay diferentes casos que se pueden dar y van a depender de cuál sea la procedencia de cada uno de los iones. Así, de manera general, todo aquello que provenga de un ácido de una base fuerte va a tener un comportamiento neutro cuando se produzca la disociación de la sal. Y cualquier cosa que venga de un ácido débil va a tener un comportamiento de base fuerte. Y a la inversa, cualquier cosa que venga de una base débil va a tener un comportamiento de ácido fuerte, ¿no? Por lo tanto, las diferentes situaciones que se pueden dar aquí son, por un lado, esta, ¿no? De una sal que proviene de un ácido de una base fuerte. En ese caso, si el ion procede de una base fuerte, se trata de un ácido muy débil y que el ion que proviene del ácido fuerte es también una base muy débil. Entonces ninguno de ellos reacciona y tenemos un pH neutro. Por lo tanto, por otra parte, si la sal proviene de un ácido fuerte y una base débil, el ion correspondiente al ácido fuerte no reaccionará, será neutro, y el que corresponde a la base débil se comportará como ácido fuerte, ¿vale? Y entonces esto dará lugar a un pH ácido. Un ejemplo de esta situación es una sal que es pues, el nitrato de amonio, por ejemplo. El nitrato de amonio es una sal que cuando se disocia da lugar al ion amonio que proviene del amoníaco y al ion nitrato que proviene del ácido nítrico. El ion que proviene del amonio, el ion amonio que proviene del amoníaco proviene de una base débil, por lo tanto va a tener un comportamiento ácido y dará lugar a un pH ácido. Por la otra parte, el ion nitrato no reaccionará por provenir de un ácido fuerte y por lo tanto ser un ion que tiene un comportamiento neutro. Tenemos también el caso de un ácido débil y una base fuerte. En este caso, lo que viene de ácido fuerte no reacciona, daría lugar a un pH neutro, y la parte del ion que viene de un ácido débil se comportaría como base fuerte. Y por lo tanto, este tipo de sales dan lugar a pHs básicos, ¿no? Un ejemplo de esto pues sería, por ejemplo, el acetato de sodio, que proviene, por un lado, del ácido acético, que es un ácido débil y con un ion que tiene un comportamiento básico, y por otro lado el ion sodio, que proviene de un hidróxido de sodio, una base fuerte, que será débil. Y luego, si ambos iones provienen de un elemento que tiene un comportamiento débil, entonces habrá una dependencia, ¿no?, de cuál sea más fuerte y más débil para que los iones correspondientes dominen unos a otros, ¿no? Unos a otros. Vamos a hacer un caso práctico que consiste en una neutralización. Entonces, lo primero que ya tenemos que saber es que la neutralización implica que la reacción ácido-base está en proporción estequiométrica. Es decir, que voy a tener el mismo número de moles de iones H+, que de iones OH-. En este caso, pues nos dice que tenemos una neutralización de ácido acético con hidróxido de sodio. Como resultado de esta neutralización, nosotros tendremos acetato de sodio por un lado y agua por otro, ¿vale? Como me dice que de ácido acético estamos utilizando 25 mililitros y como me dice que de hidróxido de sodio estamos utilizando una disolución 0,1 molar y de esta disolución estamos utilizando 30 mililitros, de estos dos datos nosotros podemos sacar
cuántos moles hay de ion OH-, que sería molaridad por volumen, es decir, 0,1 por 0,03, y que son 3 por 10 elevado a menos 3 moles. Como esto es una reacción que tiene coeficientes 1 en todo, pues resulta que necesitaremos también de ácido acético estos moles para que se produzca la neutralización. Y por lo tanto, como la molaridad se define como el número de moles partido por el volumen, y nosotros sabemos número de moles y volumen, la molaridad de este ácido acético sería el número de moles, 3 por 10 elevado a menos 3, dividido entre el volumen, que son 0,025, porque recordamos que había que ponerlo en litros, ¿no? Entonces, al hacer esta operación, nos da el valor de la molaridad de ese ácido, que sería 0,12. Necesitamos un ácido 0,12 molar. Ahora la pregunta que me hacen es que ¿cuál es el pH de la disolución resultante? Bien, aquí necesitamos saber que la constante de acidez del ácido acético son 1,8 por 10 elevado a menos 5. Es un dato que necesitamos para resolver el problema. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues nosotros sabemos que el acetato de sodio se disocia en agua, dando lugar al ion acetato y al ion sodio. Este ion no reacciona, tiene comportamiento neutro, pero este sí, porque proviene de un ácido débil y por lo tanto tiene un comportamiento que es comportamiento de base fuerte. ¿Qué implica eso? Que vamos a establecer un equilibrio con el ion acetato que, según la teoría de Bronsted y Lowry, lo que hace por tener un comportamiento básico es captar un protón del agua y dejar OH-. En el equilibrio, bueno, inicialmente tendremos una concentración de los iones, no tendremos nada inicialmente, reaccionará una concentración que es concentración inicial por alfa y nos quedará al final una concentración que es concentración inicial por 1 menos alfa, concentración inicial por alfa y concentración inicial por alfa, que se complementa con la expresión de K sub B, que me queda T sub 0 por alfa al cuadrado partido por 1 menos alfa. ¿Cómo se calcula, por otro lado, K sub B? Pues K sub B se calcula como el producto iónico del agua entre la constante de acidez del ion del ácido del que proviene el ion, es decir, que sería 10 elevado a menos 14 entre 1,8 por 10 elevado a menos 5, que tiene un resultado de 5,56 por 10 elevado a menos 10. ¿Cuánto vale la concentración de cada uno de estos iones? Bueno, pues nosotros sabemos, si volvemos atrás, cuánto es la concentración de esta sal. ¿Por qué sabemos cuánto es la concentración de esta sal? Porque por estequiometría de esta reacción, nosotros sabemos que de sal se van a producir 3 por 10 elevado a menos 3 moles, ¿no? Todo tiene un coeficiente 1. Y entonces, ¿cuánto vale la concentración de esta sal? Del acetato de sodio, pues será el número de moles de sal que se formaron, que por estequiometría yo lo sé, entre el volumen. Y ahora el volumen, ¿cómo lo calculamos? Pues el volumen lo calculamos teniendo en cuenta que al hacer una mezcla de un ácido con una base, el volumen total que nosotros vamos a tener es la suma, suponiendo volúmenes aditivos, de ácido más base. Con lo cual, la concentración de esta sal, al hacer esta reacción, tendrá un valor de esa operación matemática, ¿no? Que da 0,055 molar. Bien, ¿cuál será entonces la concentración de los iones? Pues en la disociación de esta sal también todos los coeficientes son 1, tengo 0,055 molar de sal y entonces los iones correspondientes, al suponer una disociación total de la sal, tendrán exactamente la misma concentración, ¿no? Este ion de aquí no me interesa, solo me interesa este. Entonces lo que estoy diciendo es que C sub 0, la concentración del ion acetato, es 0,055 molar. Y además sabemos K sub B. Por lo tanto, podemos venir a esta expresión y despejar, ¿no? Entonces podemos plantear que K sub B es igual a C sub 0 alfa cuadrado partido por 1 menos alfa. Aquí podemos hacer la aproximación de que 1 menos alfa va a ser aproximadamente igual a 1, por ser alfa un número muy pequeño, y entonces que K sub B aproximadamente será igual a C sub 0 por alfa al cuadrado, y alfa, que es lo que me queda por calcular, lo puedo calcular como la raíz cuadrada de K sub B partido por C sub 0. Es decir, que alfa será raíz cuadrada de K sub B,
5,56 por 10 elevado a menos 10 entre C sub 0, 0,055. Si nosotros hacemos esta operación, 5,56 por 10 elevado a menos 10 entre 0,055, hacemos la raíz, me da 1 por 10 elevado a menos 4. Ese sería el grado de disociación. Pero a mí lo que me interesa es el pH. Cuando a mí me interesa el pH, lo que tengo que venir es esta casilla del equilibrio que se corresponde con la concentración de OH-. La concentración de OH- era entonces C sub 0 por alfa, es decir, 0,055 por 1 por 10 elevado o 10 elevado a menos 4. Es decir, que sería 5,5 por 10 elevado a menos 6 molar. Aquí esto me permite calcular el pOH, que es menos el logaritmo de la concentración de OH-, es decir, menos el logaritmo de esta cantidad, 5,5 menos el logaritmo de 5,5 por 10 elevado a menos 6, que da 5,26. 5,26. Y el pH lo calculamos por diferencia. Sabemos que tienen que sumar 14 y entonces que el pH será 14 menos el pOH, 5,26, que da 8,74. Obviamente, esto es un pH básico, porque habíamos dicho que el ion que estaba siendo susceptible de hidrolizarse era un ion con comportamiento básico. Vamos con otro caso. También es una neutralización de amoníaco con ácido sulfúrico. Entonces, el amoníaco, cuando reacciona con el ácido sulfúrico, el amoníaco es el que tiene comportamiento básico y el ácido sulfúrico es el que tiene comportamiento ácido. Vamos a analizar un poco la reacción, ¿no? Entonces, este amoníaco, nosotros sabemos que tiene comportamiento básico y este ácido sulfúrico sabemos que tiene comportamiento ácido. Por lo tanto, lo que hace este amoníaco es soltar este ácido sulfúrico, soltar 2 protones y dejar en libertad un ion sulfato. Cada una de las moléculas de amoníaco capta un protón, es decir, que necesitamos entonces 2 moléculas de amoníaco para combinarse con cada una de estas moléculas de estos protones que suelta el sulfúrico. Por lo tanto, vamos a ponerle un 2 al amoníaco. ¿Y esto a qué da lugar? Cuando se junta un protón con un ion amoníaco, nosotros obtenemos 2 iones NH, 2 iones amonio, ¿no? NH4+. Entonces, lo que vamos a obtener como resultado de esta operación es 2 iones NH4+, y además vamos a tener un ion sulfato, que se juntan y dan lugar a una sal que sería el sulfato de amonio. ¿Y cómo formulamos ese sulfato de amonio? Pues lo formularíamos como NH4, 2 iones amonio combinados con un ion sulfato. Vale. ¿Cómo hacemos entonces para calcular cuál es la concentración que tenemos de ácido sulfúrico? Pues me dice que yo tengo 30 mililitros de amoníaco y que son 0,2 molar. De aquí yo puedo saber cuántos moles tengo, que sería 0,2 molaridad por volumen, por 0,030, que son 6 por 10 elevado a menos 3 moles. ¿Y de ácido sulfúrico entonces cuánto me hace falta? Pues fijaros que aquí hay un coeficiente 2. Y esto implica que yo necesito tener el doble de iones amonio que de ácido sulfúrico. Con lo cual, de ácido sulfúrico yo necesitaré justamente la mitad de moles, ¿no? 3 por 10 elevado a menos 3 moles, porque es la mitad de lo que necesite de amoníaco. Vale, aquí este menos sobra. ¿Cuál es entonces la concentración de ácido sulfúrico? Pues fijaros, me decía que yo tenía 5 mililitros de ácido sulfúrico, entonces la molaridad, como es el número de moles partido por volumen, será el número de moles de ácido sulfúrico que yo necesito para esa neutralización que acabo de razonar, que son 3 por 10 elevado a menos 3, dividido entre el volumen expresado en litros, que son 0,005. Entonces 3 por 10 elevado a menos 3 entre 0,005, que me da 0,3 por 10 elevado a menos 3 entre 0,005, 0,6 molar. 0,6 molar. Vale, ahora me dice cuál es el pH de la disolución resultante. Entonces, ¿cómo hago para calcular ese pH? Pues primero voy a plantear
la reacción de disociación de esa sal que tengo, del sulfato de amonio. Sulfato de amonio. ¿Y cómo preparo esa disociación? Pues yo dije que tenía esta sal y que se va a disociar en dos iones amonio y un ion sulfato. Muy bien. Antes de nada, ¿cuál es el comportamiento de estos iones? Pues este ion resulta que proviene de un ácido fuerte, el ácido sulfúrico es un ácido fuerte. Esto quiere decir que su comportamiento va a ser neutro. Y el ion amonio proviene de una base débil, por lo tanto su comportamiento va a ser de ácido fuerte. ¿Cuál es la concentración de iones amonio? Pues necesitamos saber cuántos moles se formaron de sulfato de amonio. Por estequiometría de esta reacción se forman 3 por 10 elevado a menos 3 moles. ¿Y cuál es la concentración de iones amonio? Pues la concentración, de sal del sulfato de amonio, la concentración del sulfato de amonio sería el número de moles de sulfato de amonio que se formaron, 3 por 10 elevado a menos 3, dividido entre el volumen de la disolución, que este volumen, digamos que es la suma del volumen que yo utilicé de amoníaco más el volumen que yo utilicé de ácido sulfúrico, es decir, 35 mililitros, 0,035. Si hacemos esto, me queda 3 por 10 elevado a menos 3 entre 0,035, que son 0,086 molar. ¿Cuánto vale entonces la concentración de estos iones? Pues también una estequiometría sencilla. Si la concentración de estos son 0,086 molar, en disolución yo tendré el doble de amoníaco, es decir, de ion amonio, 0,17 aproximadamente, y 0,086 de este, ¿no? Multiplicando la concentración de la sal por el coeficiente que va delante del ion en la disociación. Entonces la concentración de iones amonio será 0,017. Pues vamos a plantear ahora la hidrólisis de ese ion. El ion amonio, NH4, más se comporta como una base. Y el que se comporte como una base implica que como un ácido, que va a soltar un protón que va a ser captado por el agua. La tabla del equilibrio supone que aquí tenemos una concentración inicial que reacciona a una concentración inicial multiplicada por el grado de disociación y que me queda en el equilibrio la concentración inicial más o menos la que reaccionó en función de si estemos en reactivos o en productos. Y que esto se complementa con la definición de K sub A. Bien, K sub B del amoníaco vale 1,8 por 10 elevado a menos 5. Por lo tanto, K sub A, igual que antes, se calcula dividiendo el producto iónico del agua entre K sub B, lo cual nos da un valor de 5,56 por 10 elevado a menos 10. Bien, como C sub 0 lo sé y K sub A también, no tengo más que ir a la expresión de K sub A y en ella sustituir los datos que conozco, haciendo, si queremos, la aproximación de que 1 menos alfa es aproximadamente igual a 1 y que por lo tanto K sub A será aproximadamente igual a C sub 0 por alfa al cuadrado. Y eso me permite calcular alfa como la raíz de K sub A partido por C sub 0, que es la raíz de 5,56 por 10 elevado a menos 10, entre C sub 0, que habíamos calculado que era 0,17. Aquí lo tenemos, ¿no? Pues 0,17. 0,17. Vale. Si nosotros hacemos eso, obtenemos el valor de alfa, 5,56 por 10 elevado a menos 10 entre 0,17 y la raíz, que son 5,72 por 10 elevado a menos 5. 5,72 por 10 elevado a menos 5. Como lo que me piden es el pH, yo tengo que calcular esta casilla de aquí. Es decir, la concentración de H3 o más será C sub 0 por alfa. Es decir, 0,17 por 5,72 por 10 elevado a menos 5. Es decir, que la concentración de iones H3 o más será 0,17 por 5,72 por 10 elevado a menos 5, que son 9,72 por 10 elevado a menos 6, lo que me da un pH que se obtiene como menos el logaritmo
de la concentración de H3 o más y que me da 5. ¿Vale? Un pH ácido, como no podía ser de otra manera, y tal y como habíamos razonado lo anterior.